supermercado se llama Carrefour, me imagino que todos acá lo deben conocer, en San Martín y General Paz, vendía electrodomésticos por 8 años y nunca pude concretar ningún objetivo de mi vida. Y el objetivo de mi vida, mis 3 objetivos eran tener familia, tener una casa y tener un auto. Y en 8 años no concreté nada. Me imagino que mucha gente le ha de haber pasado. Y en estos 4 años realmente pude no solamente concretar todo, sino tener tiempo. Que creo que es lo más lindo que tiene este proyecto, que te permite tener tiempo para hacer lo que ustedes quieran. Hoy realmente me siento privilegiado de estar acá en este lugar presentando a esta persona que hoy van a tener el honor de escuchar esta presentación de negocio. La verdad que él tiene 58 años, ya hace 30 años desarrolla casi este proyecto. Es la persona más exitosa del mundo en esta compañía, por eso las personas que hoy están acá tienen no solamente el lujo y el honor, sino la suerte de ser los últimos que escuchen un speech o una presentación de negocio de él, porque es hoy, este año, justamente empezó su última gira. En marzo se retira definitivamente con 58 años y habiendo recorrido y aperturado más de 54 mercados en el mundo. Es una persona de las más exitosas en esta compañía, es la persona que más desarrollo, que más crecimiento le otorgó a esta compañía, y es una persona que no solamente nos inspira realmente un montón, sino es una persona que es muy simple. Él es de Estados Unidos, hace el negocio, como ya dije, hace casi 30 años, así que no les quiero sacar mucho más tiempo porque realmente abran sus cabezas, abran la mente y piensen cómo les gustaría estar en los próximos 5 años. ¿Bien? Piensen cómo sería su vida ideal en 5 años. Bueno, él lo logró y creo que no hay mejor persona que nos pueda explicar esta oportunidad de negocio, así que recibamos con un muy fuerte aplauso a Nathan. Good evening. Buenas noches. Thank you for being here again. Gracias por estar acá otra vez. I assume we have some new people that joined us. Asumo que tenemos personas nuevas que se acaban de unir. Who's here for the first time? ¿Quién está acá por primera vez? Can I see your hands? ¿Puedo ver sus manos? Okay. That's really important for me to see who's here because then I realize there's somebody new that maybe hasn't heard this before and it's really going to be important for them. Para mí es muy importante ver si hay alguien nuevo que quizás nunca haya escuchado esta propuesta y realmente a quién le quiero llegar. In fact, I'm going to tell you that I think the conversation we're going to have over the next 50 minutes may be the most important conversation you ever have about money in your whole life. De hecho, sé que la conversación que vamos a tener en los próximos 15 minutos seguramente va a ser la conversación más importante sobre dinero que van a tener en sus vidas. This presentation we're going to do right now is called a business briefing. Esta presentación que vamos a tener ahora se llama la presentación de oportunidad. And the purpose is to give you a brief overview of this opportunity. Y el propósito es darle una breve visión de esta oportunidad. It's not a product training meeting. No es un entrenamiento de producto. It's not a leadership training meeting. No es un entrenamiento de liderazgo. This is intended for you that are brand new to get a glimpse of what's possible with this company. Lo que se intenta es que ustedes tengan una visión de lo que es esta compañía y esta oportunidad. In this presentation, we talk about 5 key points. En esta presentación vamos a hablar de 5 puntos principales. We talk about economic trends. Vamos a hablar de las tendencias económicas. We talk about the company, who's our partner. Vamos a hablar de la compañía que es nuestro socio. We talk about products briefly. Vamos a hablar brevemente de los productos. We talk about the results of the compensation. Vamos a hablar de los resultados de la compensación. And lastly, we talk about timing. Y por último vamos a hablar de la oportunidad del tiempo. And as I go through these points tonight, I'd like you to write down one thing that maybe you remember, you learned about each one of those 5 points. Y mientras voy hablando de esos 5 puntos, me gustaría que anoten una cosa que hayan aprendido durante esos 5 puntos. So I want you to be engaged, okay? Don't just sit back and think this is a movie and you're going to be entertained. Quiero que hagamos una interacción, no se sienten para atrás y piensen que esto es una película y se van a quedar tranquilos. I want you to wake up, put your brain in gear, Quiero que se despierten, que pongan su mente en esto and engage with me in these concepts that we'll talk about. y trabajen conmigo en estos conceptos de lo que vamos a hablar. Now, we developed this 5 points presentation
29 years ago, long time ago. Nosotros armamos esta presentación de los 5 puntos hace 29 años atrás. Hace And mucho certainly over the years, the trends have changed, the products have changed, a few of those things have changed. Y durante los años cambiaron los productos, la visión y cambió todo. But those 5 points have remained constant. Pero esos 5 puntos se mantienen constantes. And today they're proven that if you are missing one of those 5 points, the business you are in will likely fail. Y hoy está probado que si uno de esos 5 puntos falta en el negocio donde estás, es muy probable que ese negocio falle. And you'll see tonight that we have all 5 of these. Y van a ver esta noche que nosotros tenemos esos 5 puntos. And you'll understand that is why this business has become a multi-billion-dollar business. Y van a entender por qué este negocio es multibillonario. All right, so I want to give you a little bit about my background and how I think. Ahora les quiero contar un poquito de mi pasado y cómo pienso. This was a journey that led me to this company. Esto fue un viaje que me llevó y me trajo a esta compañía. So when I was young, I was working in computer hardware. Cuando era joven trabajaba en una compañía de hardware de computadoras. And I got a job at AT&T. Y tenía un trabajo en AT&T. AT&T at the time was the largest corporation in America. AT&T en ese entonces era la corporación más grande de Norteamérica. Both of my parents worked in government positions. Mis dos padres trabajaban para el gobierno. My father was an urban planner. Mi padre era un planificador urbano. My mother was a teacher. Mi mamá era una maestra. And they thought that working for the government was very safe. Y pensaban que trabajar para el gobierno era muy seguro. Okay, you're always going to get your paycheck. Siempre vas a tener tu recibo, tu sueldo. But you might not make a very big paycheck. Pero quizás no hagas un sueldo muy grande. Can you imagine how excited my parents were when I got hired at AT&T? ¿Se pueden imaginar lo contentos que estaban mis papás cuando fui contratado por AT&T? In their mind, it was like, wow, same safety as working for the government, but more money. En su cabeza para ellos era, wow, era la misma seguridad que trabajar para el gobierno, pero más dinero. My parents thought, oh good, one child's taken care of, they're on their path. Mis padres pensaron, wow, por lo menos uno de nuestros hijos ya está bien y pensemos en los demás. So I worked at AT&T for about 4 months. Y trabajé para AT&T 4 meses. Well, I worked longer than that, but at 4 months, Trabajé un poquito más, pero a los 4 meses I was selling a lot of computer. estaba vendiendo un montón de computadoras. In fact, I was becoming the #1 salesperson in our office. Me convertí en la persona que más vendía en nuestra oficina. And I got a phone call from my boss. Y me llamó y recibí una llamada de mi jefe. And he said, come to my office. Y me dijo, vení a mi oficina. I sat down in his office. He's this great big fat guy. Me senté en su oficina, era un hombre muy gordo. And he said, son, you are doing so good. Y me dijo, hijo, lo estás haciendo muy bien. He said, I can't believe how much you're selling. Me dijo, no puedo creer todo lo que estás vendiendo. He said, you're doing so good that we're going to chop your area and raise your quota. Lo estás haciendo tan bien que vamos a cortar tu área y elevar tu cuota. And he said it so enthusiastically, I thought it was a promotion. Y lo dijo con tanto entusiasmo que pensé que para mí era una promoción. It was not a promotion. No era una promoción o ascenso. What he said to me, in essence, Lo que me dijo en esencia, he said, you're this close to the goal, estás así de cerca del objetivo. but we're going to move the goal 50 yards away. Pero vamos a mover 50 yardas del objetivo más lejos. And we're going to shrink the size of the goal so it's a lot harder for you to hit. Y vamos a reducir el tamaño del objetivo para que para vos sea mucho más difícil. Chop my area, reduce the market I can sell to, Vamos a cortar tu área y reducir el mercado al que podés llegar. and raise my quota. Y elevar la cantidad de ventas que tenés que hacer. Make me sell 3 times as much to make the same money. Querían hacer que yo vendiera 3 veces más para hacer la misma cantidad de dinero. But my boss was excited about Pero this. mi jefe estaba re contento con esto. I had never had this happen before. A mí nunca me había pasado esto.
I walked back to my cube, I sat down in my chair, Volví a mi cubículo, me senté en mi silla and I'm thinking, what just happened? y empecé a pensar, ¿qué está pasando? I think I just got screwed. Me parece que me estafaron. And I decided, well, maybe that's just the way they do it in the biggest company in America. Y ahí pensé, bueno, quizás así es como lo hacen en la compañía más grande de Norteamérica. So I doubled my efforts. Así que doblé mis esfuerzos. I started selling even more. Empecé a vender mucho más. I'm gonna exceed my quota. Voy a exceder el objetivo que me pusieron. 5 months goes by. 5 meses pasaron. I get a phone call. Recibí una llamada. Come to my office. Venía a mi oficina. I went down to the office. Fui a la oficina, Smarter this time. más inteligente que la vez anterior. And he said, we're going to have to chop your area and raise your quota again. Y me dijo, vamos a reducir tu área y elevar tu cuota otra I vez. said, why are you doing this? Y le dije, ¿por qué me hacen esto? I said, don't you want me to be motivated? ¿No querés que yo esté motivado? He said, well, there's some other salespeople here in the office that are not doing as well as you are, and we can't make them look that bad. Me dijo, bueno, lo que pasa es que hay otras personas que no lo están haciendo tan bien en esta oficina como vos y no podemos hacerlo quedar tan mal. I doubled my efforts again. Doblé mis esfuerzos de vuelta. We finished the year. Terminamos el año. I finished in the top 20 salespeople in America. Terminé en el top 20 de vendedores en todo Norteamérica. I got a phone call from the president of the Western region. Recibí una llamada del presidente de la región oeste. He said, how are things going, son? Y me dijo, hijo, ¿cómo están las cosas? I said, well, I think they're going well, but I don't understand how you guys do this, chop the area and raise the quota thing. Y le dije, me parece que van bien, pero no entiendo mucho por qué me reducen el área y me elevan mis objetivos. He said, son, don't worry about those little things. Y me dijo, hijo, no te preocupes por esas cosas que son pequeñas. You've got a great future here in this company. Tenés un gran futuro en esta compañía. You just need to be a company man. Tenés que ser un hombre de compañía. Just suck it up and take it. Aguantarla y aguantarla. But you're going to go far in this company. Y vas a llegar muy lejos en esta compañía. I said, well, I'm a salesman, and I don't think it works too good for me. Y le dije, bueno, yo soy un vendedor. Eso no funciona muy bien para mí. Well, they gave us a free trip to Boston, Massachusetts. Y nos regalaron un viaje gratis a Boston, Massachusetts. These 20 top salespeople, we had this amazing week in Boston. Los top 20 fuimos y tuvimos una semana hermosa en Boston. This was in January, after the end of the year. Esto fue en enero, después de finalizar el año. I came back to the office that next week after the trip. Volví a la oficina después de terminar esa semana. And before I went on the trip, I had achieved 400% of my quota. Y antes de ir al viaje había alcanzado el 400% del objetivo que me habían puesto. While I was on the trip, they changed my quota. Y cuando estaba en el viaje volvieron a cambiar mi cuota otra vez. And even though the year was finished, Y aunque el año había terminado, they went back and retroactively changed my achievement. volvieron para atrás y cambiaron mis objetivos retroactivamente a lo que ya había hecho. I was still the top guy on the board, but it said I only did 280% instead of 400%. Todavía era el mejor, pero en la gráfica decía que había hecho un 280% en vez del 400% como era la realidad. I asked the compensation manager, he was in his office there, he said, Mark, what happened to my achievement? Le pregunté al oficial de compensación, le digo, Mark, ¿qué pasó ahí con mis objetivos? Oh, I can't talk to you about that. Go talk to your boss. Y me dijo, no puedo hablar con vos de eso, anda a hablar con tu jefe. Big fat Bill, my boss. Un gran gordo mi jefe. I said, what are you doing? Y le dije, ¿qué me están haciendo? He goes, come in here, close the door. Me dijo, vení, pasá y cerrá la puerta. He goes, we need to talk. Necesitamos hablar. I said, how do you take away 1/3 of my achievement when I'm on a reward trip for doing so well? I'm not even here to defend myself, and you guys screw me while I'm on the trip? Le dije, ¿cómo puedo hacer que me saquen un tercio de lo que yo hice mientras estoy en un viaje de éxito por ser uno de los mejores y me estafan de esta manera? I told him right there. Le dije ahí mismo, I said, I'm done. ya está. I'm not going to play your game
anymore. No voy a seguir jugando tu juego nunca más. I'm quitting AT&T. Estoy renunciando a AT&T. He said, where are you going to go? Y me dijo, ¿dónde vas a ir? I said, I don't know. Y le dije, no sé, I ain't staying here. pero no me voy a quedar. I'm not going to keep having you guys abuse me No voy a aguantar que me sigan abusando and just keep squeezing me harder and harder. y que me sigan apretando cada vez más fuerte. You know, there's no more left to squeeze. No queda ya más nada para que aprieten. I said, I'm going someplace where I can get paid what I'm worth. Voy a ir a algún lugar donde me paguen lo que yo sé que valgo. And so that was the end of my 15 months at AT&T. Y eso fue el final de mis 15 meses en AT&T. I told my parents I quit AT&T. Le dije a mis papás, renuncié a AT&T. My parents thought I was loco. Are you crazy? Mi padre pensaba que estaba loco. Like, what? You had it made. You had you were done for life and you just quit. Estaba hecho para toda la vida y acababa de renunciar. And so I went into real estate. Así que así me volví un agente inmobiliario. Because I was thinking, you know, I need to sell bigger things. Porque empecé a pensar, ¿saben? Tengo que empezar a vender cosas más grandes. And I need to be in a market where people won't chop my area and raise my quota. Y tengo que estar en un mercado donde la gente no corte mi área y eleve mis That objetivos. if I'm willing to work harder than the next person, then I can make more money. Pero si estoy dispuesto a trabajar más duro que otras personas, sé que voy a hacer más dinero. And this is when I joined Blake's father, and we started this little real estate company. Y ahí uní al papá de Blake y empezamos un negocio de bienes raíces And we were selling houses. y empezamos a vender casas. And one thing I learned was when the sun goes down, people don't want to look at houses anymore. Y algo que aprendí es que cuando el sol se oculta, la gente ya no quiere ver casas. And so every day we had to show as many houses as we could when the sun was shining. Entonces cada día teníamos que mostrar tantas casas como podíamos mientras el sol estaba arriba. And we made more money. We made good money. Y así empezamos a hacer buen dinero. But I started to become frustrated Pero empecé a frustrarme. because it was just me showing the houses. Porque era solo yo mostrando las casas. And I could only make as much money as I could show houses myself every day. Solamente podía hacer tanto dinero como yo podía mostrar casas cada día. And that's a problem when your income depends on you alone. Y ese es un problema cuando tu ingreso depende solamente de vos. I started to think I need to sell bigger things. Empecé a pensar, tengo que vender cosas más grandes. So I got to start selling office buildings. Tengo que empezar a vender edificios de oficinas. So there's not as many transactions when you're selling bigger buildings, but you make a lot more money when there is, right? No hay una realidad que cuando vendes cosas más grandes no se vende tan seguido, pero cuando vendes una te entra mucho más dinero. So we did that for a couple of years. Así que hicimos eso por un par de And años. I was still frustrated. Y todavía me sentía frustrado. I used to lay awake at night in my bed, Me solía despertarme a la noche en mi cama and I'm trying to think, what's the biggest thing I can sell? y empezaba a pensar qué es lo más grande que puedo vender. And then I thought, that's it. Y empezaba y decía, eso es, I'm going to get a job at Boeing Aircraft Company, me voy a meter en la compañía Boeing and I'll sell 747 airplanes at $200 million each. y voy a vender 747 a 200 millones cada uno. That's the biggest thing I could think I could sell a lot of. Eso es lo más grande que se me ocurre que puedo vender. And this is how you think when your income is just dependent on Y yourself. así es como pensás cuando tu ingreso solamente depende de vos. There's no more hours in the day, No hay más horas en el día. right? You have to sell bigger things Tenés que vender cosas más grandes si querés ganar más if you dinero. want to make more money, right? That's how I used to think. Así es como solía pensar. So I got exposed to network marketing. Así que así me expusieron o me presentaron Some lo of que es el you- network marketing. May think network marketing is a stupid business. Algunos de ustedes pueden pensar que el network marketing es un negocio estúpido. That's a business that people do when they can't do anything else. Ese es el negocio que la gente hace cuando no sabe hacer otra cosa. This is how some people think. Esto es como algunas personas piensan. I largely agree with them most of the time. Yo solía estar de acuerdo con ellos la mayoría del tiempo. Most network marketing opportunities are actually pretty stupid. La mayoría de las oportunidades de network marketing son estúpidas. They're just not
built to do anything really special. No están hechas para hacer nada especial. When my brother-in-law, Craig Tillotson, called me in June of 1989, Cuando mi cuñado Craig Tillotson me llamó en junio de 1989, I didn't want to do new skin or network marketing. yo no quería hacer Nuskin o Network Marketing. Of course I knew he was doing new skin for the last 4 years. Claro que yo sabía que él lo estaba haciendo hacía 4 años. I knew he was starting to make some money, Sabía que él estaba empezando a hacer buen dinero, but I was not interested. pero yo no estaba interesado. Why? ¿Por qué? Because new skin is my third network marketing opportunity. Porque Nuskin era la tercera oportunidad de Network Marketing que conocía. The first one La primera went bankrupt. fue a la bancarrota. Guess who my sponsor was? Adivinen quién fue mi patrocinador. Craig Tillotson. Craig Tillotson, mi cuñado. Then he recruited us into a second company. Después nos llevó a una segunda compañía. That company went bankrupt. Esa compañía también quebró. Guess who my sponsor was? Adivinen quién fue mi patrocinador. Craig Tillotson. Craig Tillotson. So I wasn't too excited for the third phone call. Así que no estaba muy emocionado por esta tercera oportunidad. And Craig started telling me all about new skin. Y Craig me empezó a hablar todo sobre Nuskin. I finally interrupted him. Y al final lo interrumpí. Craig, thank you for the phone call. Craig, gracias por la llamada. I appreciate you thinking of me, Aprecio que hayas pensado en mí. but I am not going to do new skin. Pero no voy a hacer Nuskin. The phone goes quiet. Y la llamada se cayó. And then he came back strong. Y después de unos segundos volvió con toda. He said, "What is your problem?" Y me dijo, ¿cuál es tu problema? Well, let me see. What is my problem? Y They yo go dije, flat, they go bankrupt, I don't know what my problem is. yo dije, bueno, a ver cuál es mi problema. Con las otras dos se fue la quiebra. A ver, no sé cuál es mi problema. I said, Craig, let's assume that everything you said is true. Le dije, Craig, vamos a asumir que todo lo que me dijiste es cierto. Let's assume New Skin becomes the most successful company. Vamos a asumir que Nuskin se convierte en la compañía más exitosa. My problem is that you will always be above me. Mi problema es que vos siempre vas a estar encima mío. And if I go to work, I'm just going to push you higher. Y que si yo gano más, vos vas a ganar todavía más. And I will never catch up to you. Y nunca te voy a alcanzar. And that will drive me crazy for the rest of my life. Y eso me va a volver loco el resto de mi vida. And the phone goes quiet. Y la llamada otra vez se And puso Craig calma. says, that's the stupidest thing I've ever heard in my life. Y Craig me dijo, esa es la cosa más estúpida que escuché en mi vida. He said, why should you care about the money I'm already making in New Skin? Me dijo, ¿por qué a vos te importa del dinero que yo ya estoy haciendo con Nuskin? He said, I chose New Skin, you chose real estate. Me dijo, yo elegí Nuskin, vos elegiste los bienes raíces. He said, maybe your choice was wrong. Quizás tu decisión fue mala. And he said these words. Y él me dijo estas palabras. I hope you write this down. Y espero que anoten esto. He said, Nathan, I am going to move forward in New Skin with or without you. Nathan, yo me voy a mover en Nuskin y voy a ganar un montón en Nuskin, con o sin vos. I'm going to do it anyway. Lo voy a hacer de todas formas. And he said, you watch. I am going to make $100,000 a month in this company with or without you. Vas a ver que yo voy a hacer $100,000 al mes con esta compañía, con o sin vos. Those comments changed the power in our conversation. Esos comentarios cambiaron el poder en nuestra conversación. It changed the conversation from me feeling like he was pursuing me Cambiaron desde que yo me estaba sintiendo perseguido por él, to me hearing those words and recognizing he didn't need me. a que yo me diera cuenta, escuchando esto, que él no me necesitaba. He was going to do it with or without me. Él lo iba a hacer con o sin mí. And I could hear it in the tone of his voice. Y lo pude sentir por el tono de su voz. That was the first time I shut up and started listening. Esa fue la primera vez que me callé y empecé a escuchar. He said, let me tell you your real problem. Me dijo, déjame que te diga cuál es tu verdadero problema. He said, your real problem is you're pedaling a bicycle. Me dijo, tu problema real es que estás pedaleando en una bicicleta. He said, me?
I'm driving a Ferrari. Y yo estoy manejando un Ferrari. And it doesn't matter how fast you pedal your bicycle, Y no importa que tan rápido vos pedalees en la bicicleta, because you will never catch me in my Ferrari. nunca me vas a alcanzar en mi Ferrari. The next day, I went to the real estate office. Al otro día fui a la oficina de bienes raíces, I'm sitting at my desk, estoy sentado en mi and escritorio I'm asking one question. y me estoy haciendo una pregunta. Why is this a bicycle? ¿Por qué esto es una bicicleta? What is wrong with this real estate business? ¿Qué es lo que está mal con este negocio de bienes raíces? And so I started thinking. Y I empecé a started pensar digging. y empecé a indagar. What's wrong with a bicycle? ¿Cuál es el problema con la bicicleta? It doesn't matter how good I am. No importa qué tan bueno sea yo, It doesn't matter how strong my legs are. no importa qué tan fuertes sean mis How piernas, strong my heart, my lungs are. ni tampoco qué tan fuertes sean mi corazón y mis pulmones. I can work my guts out on a bicycle. Puedo trabajar un montón en esa bicicleta, But maybe there are better vehicles. pero than a quizás hay mejores vehículos que una bicicleta. bicycle. That's what we're going to talk about Y tonight. de eso vamos a hablar esta noche. We're going to talk about a financial vehicle Vamos a hablar de un vehículo financiero that can take you from where you are today to where you hope to be. que te puede llevar de donde estás hoy a donde esperás estar. We're going to talk about a financial vehicle Vamos a hablar de un vehículo financiero that in the end will not depend on your efforts at all. que al final no depende para nada de tu esfuerzo. We're going to talk about a financial vehicle Vamos a hablar de un vehículo financiero that can provide leverage in your personal life, the likes of which I don't think you can get anyplace else. que te puede dar un apalancamiento personal en tu vida que no lo puedes conseguir de ninguna manera que no sea con esto. We're going to talk about the best business that I think you will ever see in your life. Vamos a hablar del mejor negocio que yo creo que ustedes van a ver en su vida. That may be hard to believe. Quizás sea difícil de And creer. they say, well, it's just network marketing. Y quizás piensen, bueno, es network marketing. Ladies and gentlemen, I've had a lot of businesses. Damas y caballeros, he tenido un montón de I negocios. have traveled the world, 70 plus countries. He viajado el mundo, más de 70 países. I have given this presentation over 100,000 times. He dado esta presentación más de 100.000 veces. I have met millions of people in the last 30 years. He conocido a millones de personas en los últimos I 30 have años. sat down with literally tens of thousands of people that own all kinds of businesses that you've never even heard of. Me he sentado literalmente con decenas de miles de personas que tienen negocios de los cuales ustedes nunca escucharon. I've never seen a business this good. Nunca vi un negocio que fuera tan bueno como este. I've never seen a business that can give you this kind of leverage with literally no risk. Nunca vi un negocio que te pueda dar este tipo de apalancamiento con literalmente cero riesgo. Okay, so let's talk about a couple of these things quick. Vamos a hablar de un par de cosas rápidamente. These are the 5 points. Estos son los 5 puntos. Okay, trends, products, Tendencias, productos, the company, la compañía, compensation, la compensación y el momento. Okay? All right, so let's talk about a few trends. Vamos a hablar un poco de las tendencias. Today, the world is changing very rapidly. Hoy el mundo está cambiando rápidamente. Technology that is internet-based is changing the way we communicate, the way we work, and how we make money. La internet está cambiando la forma que nos comunicamos, cómo hacemos el dinero y cómo trabajamos. Going to a place from 9 in the morning till 5 o'clock at night and calling that work is changing. Ir a un lugar de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y llamar eso trabajo está cambiando. Today, in many businesses, you can work any place if you're connected. Hoy, en muchos negocios, vos podés trabajar en cualquier lugar donde estés conectado. Today, we have a sharing economy. Hoy tenemos una economía compartida. We have Uber, Tenemos Uber, Airbnb. Airbnb. We have all kinds of people, millions of people that have a side gig. Tenemos millones de personas que tienen un ingreso paralelo. Okay? They're doing something on the side to try to add money into their regular budget. Que hacen algo paralelo para agregar dinero a su presupuesto regular. I always find it interesting when I take an Uber and I talk to an Uber driver. Siempre lo encuentro interesante cuando tomo un Uber y hablo con
con un chofer de Uber. And I find out that they're doing this to make extra money. Y encuentro que hacen esto para hacer dinero extra. They like the flexibility, so they can do it according to their schedule. Les gusta la flexibilidad para hacerlo a su horario. But they ultimately become very frustrated because there's only so many hours they can drive, only so many people they can take. Pero al final se terminan frustrando porque hay cierta cantidad de horas que lo pueden hacer y cierta cantidad de personas que pueden llevar. They are some of the best people to recruit. Quizás son de las mejores personas para You reclutar. probably could recruit a lot just doing Uber all day and just recruiting the drivers. Quizás podríamos reclutar un montón de esas excelentes personas tomando Uber todo el día. Or just booking Airbnbs and then talking to the owners. O haciendo reservas en Airbnb hablando con los dueños. And there's many others. Y hay un montón de otros más. Okay? Our world is going to change more rapidly in the next 10 years than it did the last 50 years. Nuestro mundo va a cambiar más rápidamente en los próximos 10 años de lo que lo hizo en los últimos 50. So you have to ask yourself, Así que se tiene que preguntar, are you positioned to take advantage of this new connected world? ¿están en una posición donde pueden aprovechar este mundo conectado? Because old traditional jobs are going to get fewer and fewer. Porque todos los trabajos tradicionales cada vez van a ser menos y menos. Okay? You'll do better, you'll make more money, and you'll certainly have more fun if you have the kind of freedom and leverage that newsstand can give you. Van a tener más diversión, van a tener más libertad y van a tener más flexibilidad si pueden obtener la clase de apalancamiento que Nuskin les puede dar. Network marketing has always been a business of connecting with people. El network marketing siempre fue un negocio de conectar con personas. And in the last 10 years, connecting with people has gone into overdrive. Y en los últimos 10 años el conectar con personas se salió de la escala. When I started in this business in 1989, Cuando empecé con este negocio en 1989, we had regular phones with wires that went into the wall. teníamos teléfonos regulares con cables que iban a la pared. Some of you don't even know what that is. Algunos de ustedes ni siquiera saben qué es eso. You're a child of these, right? Son hijos de la tecnología de ahora. Yeah, we had a phone that was connected to the wall, Teníamos teléfonos que estaban conectados a la pared. and we had fax machines. Y teníamos máquinas de fax. And that was it. Y eso era todo. Nothing else. No había nada más. Everybody had to be a live phone call. Todo el mundo tenía que recibir una llamada en vivo. When I started Newsstand, my monthly phone bill was $1,500 a month. Cuando empecé en Nuskin, mi tarifa, mi cuenta mensual de teléfono era $1,500. Just call people. Solamente por llamar personas. Today, you can do it for $30 or $40 a month. Hoy lo puedes As much hacer as you want, por $30 o $40 ilimitado. right? Except for the phone. Solamente tienes que tener un teléfono. This business has become so much better, so much faster than it used to be. Este negocio, Technology. este negocio, gracias a la tecnología, se convirtió en algo mucho mejor y mucho más rápido de lo que era. The company. La compañía. Okay, we're done with trends. Terminamos con la We're tendencia. on number 2. Vamos al punto número Everybody 2. with me? ¿Están todos You conmigo? following? ¿Me siguen? You're awake? ¿Están despiertos? Hello? Hola. Yeah? Okay, wake up. Levántense. Like this is really important. Esto es muy importante. Okay? So number 2. Número 2. Do you want to have to go start your own business, raise your own money, create your own products, and try to make it all work? ¿Quieren poner su dinero, empezar su propio negocio, armar su propio producto y empezar a ganar plata? Or is it better to partner with a company that has created a business model for entrepreneurs to join them? ¿O es mejor asociarse a una empresa que ya armó un modelo para emprendedores y empezar desde ahí? They spend all the money. Ellos gastan la They plata. create the product. Ellos crean They el do the producto. research. Ellos They hicieron la hire the inversión. lawyers, the accountants, all the other people. Ellos contrataron a los abogados, los contadores y todo lo demás. We only have to do one thing. Nosotros solamente tenemos que hacer una cosa. Talk to new people. Hablar con nuevas Every personas. day we just talk to new people. Todos los días. We get more customers. Tenemos más We clientes. get more people who want to change their future. Tenemos más personas que quieren cambiar su futuro. Okay? ¿Sí? It's a network business. Es un negocio en red. The world's become a network. El mundo se convierte en una red de trabajo. It's the future. Es el futuro. Okay? All right. This company gives back. Esta compañía devuelve lo que recibe. This company wants to make the world a better place. Esta compañía quiere hacer del mundo un lugar mejor. Whether it's our Force for Good program,
ya sea con nuestro programa de la Fuerza para or el Bien our Nourish the Children initiative. o nuestra iniciativa Nourish the Children. We are now closing in on 1 billion meals served worldwide through this program. Estamos cerca con este programa de 1 billón de comidas servidas en todo el mundo. Okay? You can be part of that. Pueden ser parte de It's eso. a phenomenal thing. Es algo fenomenal. Let's talk about the products and science. Vamos a hablar un poco de los productos y la ciencia. This company has amazing products. Esta compañía tiene productos increíbles. And we have those products because of the care and the investment that we make in producing the best. Y los tenemos por el cuidado y la preocupación y la inversión que se hace en producir estos productos increíbles. We have more than 75 scientists in 3 research facilities around the world. Tenemos más de 75 científicos en planta en 3 centros de investigación alrededor del mundo. Every year we file dozens of new patents. Todos los años presentamos docenas de nuevas patentes. Every year we acquire certain products that were developed outside of Nu Skin because they meet our standards. Todos los años adquirimos productos que fueron desarrollados por fuera de NuSkin porque son compatibles con nuestros estándares. Nu Skin will continue to push the envelope of product innovation. You can always count on the fact they will continue to innovate and come to market with the very best products. NuSkin siempre va a empujar lo que es la innovación tecnológica de los productos y siempre lo va a hacer y siempre podemos contar con esa innovación. Those products will always make a visual change in the way people look. Esos productos siempre van a hacer un cambio visual en la forma en que las personas se ven. These products make an emotional attachment to the people that use them, Estos productos generan un apego emocional a las personas que lo usan and that drives the consumption, the repeat consumption. y eso produce el consumo repetido de estos productos. You always have to make sure you have visual, emotional, consumable products. Siempre se tiene que asegurar que tengan un consumo visual y emocional de estos productos. That's the formula for network marketing success of products. Esa es la fórmula para el éxito del network marketing en los productos. Nu Skin is the only network company that is invested in creating proprietary devices. NuSkin es la única compañía de network marketing que invirtió en crear tecnología para el hogar. Okay? It's the cell phone model. Es como un modelo de celulares. We spend the money for the phone Gastamos el dinero en el teléfono one time. una vez. We spend every month money for the minutes, the data that go in the phone. Pero gastamos todos los meses dinero para el servicio de ese teléfono. When people buy our galvanic spa, Cuando la gente compra nuestra galvánica facial our Luma spa, o el Lumi Spa, Age Lock Knee device, el aparato de Xiaomi our body spa, o la galvánica corporal, those are just the phone. esos solamente son los It's teléfonos. just the hardware. Es la tecnología. What's the data? ¿Cuál es la data o cuál es el All of the consumable gels and products that must be used to make those devices work. todos los geles consumibles que deben ser usados para que esa tecnología funcione? It's a proven business model Es un modelo de negocio probado, with, like I said, visual results, right? You demonstrate it, como dije, con resultados visuales demostrables. okay? And you'll see that as you start using products, you will notice a difference in yourself. Y si ustedes lo empiezan a notar, van a notar los resultados en ustedes mismos. Every top magazine in the world writes many articles about Nu Skin products. Todas las compañías más exitosas, todas las revistas más exitosas del planeta, escriben artículos sobre la tecnología de nuestra. I don't think there's any other beauty company or anti-aging company that has had as much press written about their products as we have. No creo que haya otra compañía de anti-envejecimiento que tenga tanta prensa como la nuestra. Okay? No other company No hay. in network marketing has ever made these kinds of investments. No hay otra compañía de network marketing que haya hecho estas inversiones. But that allows you and I to sell products that people cannot find anyplace else. Pero eso nos permite a ustedes y a mí vender productos que la gente no puede encontrar en ningún lado. That protects our opportunity. Eso protege nuestra oportunidad. Okay? So
So let's talk about commissions for a moment. Vamos a hablar de las comisiones un momento. This is point number 4. Este es el punto número 4. You still with me? ¿Están conmigo? Yeah, we have just one more. Tenemos algo más. Hang in there, it's almost over. Aguanten que ya casi terminó. Okay? When we talk about commissions, we want to talk about the history of what Nu Skin has already paid. Cuando hablamos de comisiones vamos a hablar de la historia de lo que Nuskin ya pagó. It's easy for a new company to say, oh yeah, we have the best compensation plan. Es re fácil para una compañía decir, sí, tenemos el mejor plan de compensación. Our plan pays 150%. Nuestro plan paga el 150%. I've always wondered how they do that. Siempre me pregunté cómo lo hacen. It seems to me if you pay out 150% that you're going to be broke really fast. Sí, me parece a mí que si pagas el 150% vas a estar en quiebra muy rápido. And these new companies will make these ridiculous statements that have nothing, no common sense whatsoever. Y estas compañías hacen todas estas declaraciones ridículas que no tienen sentido. Talk is cheap. Hablar es barato. It's cheap. Es barato. History and proof is valuable. La historia y las pruebas sí es valioso. When you look at the opportunity at Nu Skin, there's a spot for everybody. Cuando ves a la oportunidad de Nuskin, hay un lugar para cada quien. Whether it's make a few $100s a month so you can send your children to another school or send them to, piano lessons or whatever. Ya sea hacer unos cientos de dólares extras al mes para mandar a tus hijos a una mejor escuela o a lecciones de piano. If you want to put more time in, then it's not a problem to make $1,000 a month. Si querés poner un poquito más de tiempo, no hay problema en hacer $1,000 al mes. And if you understand the big picture of Nu Skin, Y si entendés el cuadro grande de Nuskin and you're willing to create leaders in your team, y estás dispuesto a crear líderes en tu equipo, you can create as big a business as you want. podés crear un negocio tan grande como vos quieras. And if you look at the average incomes, Y si ves los ingresos promedio, you can see we go all the way from people who just want to make a few $100s all the way to people that are making a lot of money. ves que vamos de personas que hacen algunos dólares extras por mes a personas que hacen muchísimo más por mes. It will take you several years to go to here. Te va a llevar algunos años llegar acá. Is it worth it? ¿Lo vale? Yeah. How long will you have to work at a traditional job to make that kind of money? ¿Cuánto tienen que trabajar en un trabajo tradicional para tener esa cantidad de dinero Do mensual? you know what the answer is? ¿Saben cuál es la respuesta? Never. Nunca. You will never make that kind of money in a job. Nunca van a hacer esa cantidad de dinero en un trabajo. They don't have to pay you that much. No tienen que pagarte tanto. In the Nu Skin opportunity, En la oportunidad de Nuskin it's an equal opportunity. es una oportunidad igualitaria. It's absolutely fair. Es totalmente justa. There's no credit for where you went to school. No importa dónde fuiste a la escuela. You don't get paid more if you're a man. No se te paga más por ser hombre. It doesn't matter if you don't speak the native language. No importa si no hablas la lengua nativa de donde estás. Only one thing matters. Solamente una cosa importa. How big is your heart? ¿Qué tan grande es tu corazón? How much desire do you have in your heart? ¿Qué tanto deseo tenés en tu corazón? Because I've watched people who had no logical reason to be successful, and I've watched them become team elites in this company. Porque he visto personas que no tenían ningún punto de vista lógico para ser exitosas, pero su corazón los llevó a ser de los más exitosos en esta compañía. Why is it completely fair? Porque es totalmente justa. Because your compensation is based on how many people you are helping. Porque tu compensación se basa en qué tantas personas vos estás ayudando. The more people you help, the more you get paid. Mientras más personas vos ayudás, más se te paga. The more people you can train to be leaders in your team that can help more people yet, the more you will get paid. Mientras más personas vos entrenés para ser líderes que ayuden a más personas, más todavía se te va a pagar. There's no top. No hay límite, There's no limit. no hay cielo, There's no chopping the area and raising your quota. no hay posibilidad de que te corten tu área y te eleven tus objetivos. Okay? All right. So why now for Nu Skin? Ok, ¿por qué ahora para Nuskin? I'm not sure what all this says, but No estoy seguro de lo que dice ahí, I'm going to make up something. pero voy a inventar algo. People say all the time,
You know, I wish I would have joined New Skin 5 years ago. La gente siempre dice, ¿sabes? Me hubiese gustado unirme a Nuskin hace 5 años. I have people that I meet all the time in Utah, where New Skin started, where I live. Tengo personas que me encuentro siempre en Utah, donde Nuskin empezó, donde yo vivo. I'll be in a restaurant. Somebody will come up and say, Are you Nathan Rex? Estoy en un restaurante y la gente se me acerca y me dice, ¿vos sos Oh, Nathan yeah. Rex? Yeah, I am. Tell me who you are. Sí, sí, decime quién sos vos. You know, I'm John, and I used to be in your downline. Yo soy John y yo solía estar en tu negocio, en tu profundidad. I said, really? You used to be here. You're not in my downline anymore? Y yo le digo, ¿qué? ¿Solías estar que ya no estás más ahí? Oh, no, I worked really hard for 2 years, and then I kind of lost my vision. Y me responden, no, vos es que trabajé duro 2 años, pero después perdí mi visión. I got distracted. I joined a different company. Me distraje, me uní a otra compañía That didn't work. y al final eso no Then funcionó. I took a job, Al final me conseguí un and I trabajo got laid off 4 years later. y me despidieron 4 años después. Then I had to move to another city Y me to tuve get que, another job. me tuve que mudar a otra ciudad para tener That only otro lasted trabajo. 3 years. Eso duró 3 años Then I moved back to y Utah, me volví a mudar a Utah and I've had 2 other jobs. y tengo 2 trabajos más. And I just wish I would have stayed with Y New la verdad que deseo que me hubiese deseado que me hubiese quedado en Nuskin. They go, are you still doing New Skin? Y me preguntan, ¿vos sigues haciendo Nuskin? I said, yeah. Le digo, sí, sigo. Really? ¿En serio? I said, yeah. See, still there. Todavía sigo acá. I said, so, how are you doing? Y me preguntan, ¿qué tal te va? I said, you probably don't want to know. Y le respondo, quizás vos no quieras saber cómo me va. That'll be a little bit painful. Eso va a ser un poquito doloroso para vos. Yeah, and that happens all the time. Y eso pasa todo el tiempo. People don't have a better plan than this. La gente no tiene un mejor plan que este. They don't. No tienen. They don't. I've met a lot of blue diamonds and team elites. Me he encontrado con un montón de diamantes azules y timelits. You know what? I've never heard one of them ever say, Nunca me encontré con alguno que diga, I wish I would have waited 5 years more before I joined New Skin. desearía haber esperado 5 años más antes de unirme a Nuskin. Not once. Ni uno. Every one of them says, I wish I would have found this sooner. Cada uno de ellos me dijo, desearía haber encontrado esto antes. Because it is that much better. Porque es mucho mejor. It's not easy. No es fácil. It's going to take your very best efforts. Va a necesitar tu mejor esfuerzo. It will challenge you. Te va a desafiar. It'll make you a better person. Te va a hacer una mejor It'll persona. make you more confident. Te va a hacer más It'll make you confiado. more compassionate. Te va a hacer más compasivo. It will change your future. Va a cambiar tu futuro. It will change how you view life. Va a cambiar la forma en que ves la vida. It will change your opportunities. Y va a cambiar tus oportunidades. And it will change the opportunities for your children. Y va a cambiar las oportunidades para tus hijos. You are going to have to fight for a future that is that much better. Van a tener que pelear por un futuro que es muchísimo mejor. It's not going to just happen and fall in your lap. No va a ser algo que va a caer en tu regazo. Okay, so I want to close by telling you what happened to me my first year. Quiero terminar diciéndole lo que me pasó a mí en mi primer año. So my brother-in-law successfully recruited me the third time. Así que mi cuñado al final me reclutó esa tercera vez. Luckily, the third time has been the charm, right? It's been the right Por one. suerte la tercera fue la vencida. And so I started the first year to talk to everybody I knew. Así que el primer año empecé a hablar con toda la gente que yo conocía. You have to decide that you are all in. You're not going to hold anything back. Tenés que decir que te vas a meter de cabeza, no te vas a retener nada. You cannot judge other people or try to decide for them if they're going to be interested or not. No podés juzgar a otra persona o decidir por ellos si van a estar interesados o no. Some people that I thought would be instantly interested and fantastic were not interested at all. Algunas personas que yo pensé que se iban a interesar enseguida no se interesaron para nada. Some people that I thought would not be interested but were and joined, and I never thought they would amount to anything, blew it away. Algunas personas que yo pensé que no iban a estar interesadas o que si se metían no iban a hacer nada, me volaron la cabeza y
ellos explotaron. You cannot tell what is in a person's heart by looking at their outside. Vos no podés decir qué es lo que está dentro del corazón de una persona por mirar el exterior. You tell everybody. Vos le contás a todo el mundo. You don't care if they laugh at you, if they think you're stupid, if they think you've lost your mind, or if they think you're a genius. No importa si ellos se ríen de vos, si creen que sos estúpido, si creen que estás loco o creen que sos un genio. Your job is just to expose them to the opportunity. Tu trabajo es solamente contarles de esta oportunidad. The first year, I tried to recruit about 300 people. El primer año traté de reclutar a 300 personas. Out of that 300, 200 of them would not even sit down with me and listen to what I really had to say. De esas 300, 200 ni siquiera se sentaron conmigo para escuchar lo que tenía para decir. Approximately 100 people sat down with me for 30 minutes to an hour. Aproximadamente 100 personas se sentaron conmigo 30 minutos, una hora. And I showed them the products and the opportunity. Y les mostré los productos, la oportunidad. And out of that 100 people, Y de esas 100 personas, 2/3 of them said, no thank you. 2/3 de esas personas dijeron no gracias. Not interested. No me interesa. Okay? I said, well, at least buy some products then. Bueno, le dije al menos comprar un producto. And I did get some customers. Y los convertí en clientes. Okay? 33 people signed up in the business. 33 personas se unieron al negocio. 33. 33. Okay? Out of those 33 people, by the end of 1 year, De esas 33, al finalizar un año, 20 of them had quit. 20 habían renunciado. Now, some of them didn't know they quit. They thought they were still doing it, but they really were not. Algunos de ellos no se habían dado cuenta que habían renunciado, pero realmente habían renunciado. Okay? And so now I'm down to 13 people. Y ahora estoy solamente trabajando con 13 personas. Listen closely. Escuchen cuidadosamente. Every one of those 13 people, or someone underneath one of those 13 people, Cada una de esas 13 personas o alguien en la organización de esas 13 personas they became an executive on our front line. se convirtió en un ejecutivo en nuestra línea directa And we became blue diamond y nos convertimos en diamantes in azules 12 months. en 12 meses. Okay? ¿Sí? Those 13 people were good leaders. Esas 13 personas eran buenos líderes, Some better than others. algunos mejores que otros. Okay? Those 13 people found more leaders, Esas 13 personas encontraron otros líderes, found more leaders, que encontraron a otros found líderes, more leaders, que who found encontraron a more otros leaders. y a otros y a otros. And this business spread to 50 countries Y este negocio se desparramó a 50 países, with leaders in all those countries. con líderes en todos esos I países. could have never imagined when I joined this business in 1989 Yo nunca hubiese podido imaginar cuando me viniste de negocio en 1989 that it would have turned into what it is today. que se convirtiera en lo que es hoy. Those 13 people have now multiplied into more than 500,000 distributors in 50 countries. Esas 13 personas ahora se han multiplicado en más de 500.000 distribuidores en el mundo. And I don't get paid on all of those people. Some are below my pay line. Y a mí no me pagan de todas esas personas, están por más allá de lo que yo cobro. But if they just put in 5 minutes a day on their new skin business, Pero si ellos ponen 5 minutos por día en su negocio de Nuskin, then I'm getting paid on something like 50,000 hours a day. a mí me están pagando algo parecido a 50.000 horas por día. How many hours do you get paid on every day? ¿Cuántas horas les pagan a ustedes por día? Don't answer out loud. No respondan de manera abierta. Think it to yourself. Piénselo para Is ustedes. it 6 hours? 6 horas, Is it 8? 8, Is it 10? 10, 12? 12, 14, unfortunately. 14. Desgraciadamente, Do you have 2 jobs? tienen 2 trabajos, 3 jobs? 3 trabajos, Do you never sleep? nunca duermen, Are you tired all the time? están cansados todo el tiempo, Are you trying to do it all yourself? están tratando de hacerlo todos ustedes. Do you have zero leverage in your life? Does it all depend on you to make the money? Tienen cero apalancamiento en su vida, todo depende de ustedes para hacer su dinero. Ladies and gentlemen, there's not enough of you to go around every day. Damas y caballeros, no hay suficiente de ustedes para llegar You día tras will, día. you will never
enjoy financial security and time freedom if it's all just you. Nunca van a disfrutar la seguridad financiera y la libertad de tiempo si solamente depende de ustedes. It's impossible. Es imposible. You can't put in enough hours. Nunca le pueden poner suficientes horas. How early do you have to get up tomorrow morning ¿Qué tan temprano se tienen que levantar mañana a la mañana? to put in 50,000 hours tomorrow all by yourself? Para que les paguen 50.000, para generar 50.000 horas de trabajo mañana. Really early. Muy temprano. You can't do it. No lo pueden hacer. It's impossible. Es imposible. You've only got 24. Solamente tienen 24. And that's if you don't sleep. Y eso si no duermen. I hope you're starting to understand. Espero que empiecen a entender. Any time you spend working a regular job where it's that one-to-one trading of time for money is utter futility. Cada vez que pierden una hora de trabajo donde es en esos trabajos regulares donde se cambia una hora por hora, es totalmente inútil. It's a complete waste of your time. Es un completo desperdicio de su tiempo. Okay, yes, you have to pay your bills. I get that. Ok, entiendo que tienen que pagar sus cuentas, lo entiendo. But only give them the time that they pay you for. Pero solamente denle el tiempo que a ustedes les pagan. Don't give them one more minute. No le den un minuto más. That's the time that you need to be investing in your future, in your business. Ese es el tiempo que ustedes tienen que estar invirtiendo en su futuro, en And su you've got to negocio. become very disciplined about this. Y tienen que convertirse en alguien muy disciplinado sobre esto. And once you fully understand what I am saying tonight and you get it, Y una vez que entiendan realmente lo que estoy diciendo esta noche y realmente every day when you go to that place that you work, cada día que vayan a ese lugar donde trabajan and you sit down in your chair, y se sienten en su silla, you're going to say, what am I doing here? van a decir, ¿qué estoy haciendo acá? This is ridiculous. Esto es ridículo. I've got to get out of here Tengo que salir de acá. so I can leverage myself Así me puedo apalancar a mí mismo. instead of just trading my life away En vez de estar cambiando mi vida que no for vuelve, nothing. por nada. That's what's going to happen. Eso es lo que va a pasar. Okay. Thank you so much for being here tonight. Muchas gracias por estar aquí. Espero que estén Increíble, thank you very much, Nathan. Bueno, la verdad que sin palabras, estamos todos así con la boca abierta. Antes de irnos y quiero que conozcan tres historias, dos mamás, que lo llaman al lado Padovani, que de esas personas que habló Nathan, es una de las más exitosas acá en Argentina, así que por favor, arriba del escenario, vamos a hacer 3 minutitos de historia a Martina de Serena, que también es de las personas más exitosas acá de las mujeres, y nuestra está María Victoria Giordano, es una de las personas también muy exitosas, no solamente en Argentina, sino de Latinoamérica y del mundo. Así que, y es la mamá de Pili también, que está acá. Así que bueno, lo dejamos con ellos para que en 2-3 minutitos cuenten su testimonio. Muy buenas noches, qué adrenalina escuchar a Nathan. Why haven't they introduced you to this before? I don't know. ¿Por qué no me presentaron en este negocio antes? Bueno, les cuento rápidamente, tengo 41 años, bueno, como mi nombre es Lara Padovani, soy abogada originalmente de profesión. Nunca me encantó mucho la profesión y siempre fui muy curiosa y seguí estudiando y capacitándome en otras cosas y me gustan mucho los emprendimientos, los desafíos. Cuando me presentan esta compañía hace 6 años atrás, estaba recién empezando en Argentina, es una oportunidad muy nueva para nuestro país. Me lo presentan de afuera, veo la presentación, no entendí realmente muchísimo porque no tenía mucha experiencia en negocios ni en lo comercial, ni en el network marketing, pero algo me llamó que tenía que hacer esto. En ese momento estaba pasando por un cáncer de mama, ya tenía un hijo chiquito, y bueno, dije, bueno, ahí me replanteé muchísimas cosas, y dije, bueno, acá realmente veo que no hay riesgo, que no tengo nada que perder. Me pareció que era un proyecto con muchísimo potencial y bueno, me lancé a hacerlo. Y bueno, después de 6 años y de seguir persistente en este negocio y construirlo y ayudando a otras personas, porque realmente se trata de eso, de
compartir esta oportunidad con muchísima gente. Bueno, gracias a Dios tuve un estilo de vida, un cambio rotundo. Hoy tengo otro hijo de 4 meses y en todo este trayecto tuve la oportunidad de estar presente siempre en mi casa, de construir un negocio global y bueno, y de tener ingresos que creo que con ningún otro medio podría haber tenido, así que estoy súper agradecida y bueno, los invito a que se animen a evaluar esto y a escuchar bien a la persona que los invitó para ver cómo se puede hacer, ¿sí? Bueno, nada. Wow, tanta gente y es un privilegio total estar pudiendo contar mi historia después de la última presentación que da Henry. Thank you so much. Tuve la posibilidad de capacitarme con él afuera porque una de las cosas que puedo hacer con este negocio es viajar muchísimo. Les cuento un poquito de mí. Yo nací en Tandil, vine a la capital hace más o menos ya 11 años porque siempre lo vi como el gran mundo de las posibilidades. Yo siempre quise dedicarme al arte desde muy chico, pero también crecí en un ámbito de negocios en el cual lo importante era el dinero y el poder generar buenos ingresos. Y la realidad es que se me decía un poco que con el arte eso no iba a ser posible. Así que vine a Capital, estudié psicología también, me formé como psicólogo, me recibí y llegaba el momento de decidir qué quería hacer. Y en ese mismo año que yo me recibo de psicólogo, me presentan el negocio y lo que vi es la posibilidad de dedicarme a mí lo que más me gusta. Psicología también siempre me gustó, pero sí tenía claro que quería una libertad que la profesión no me la daba. Entonces empecé a trabajar, nunca había tenido experiencia en negocios, ni en ventas, ni nada por el estilo, pero sí estaba decidido a eso, a empezar a vivir esa vida que yo veía que había un montón de personas que ya estaban viviendo, que ya estaban viajando, que estaban generando comisiones altísimas en un tiempo que era imposible poder generarlo con otro tipo de empleo, por lo que explicó Neija recién. Y bueno, 3 años más tarde pude conocer más de 10 países, pude dedicarme a lo que más me gusta y cada vez con más fuerza porque justamente es un vehículo para poder hacer eso. Por eso a todas las personas que tienen algo a lo cual quieren realmente dedicarse, quieren que su vida se trate de eso, este es el vehículo, se los puedo decir por experiencia, y lo más lindo que tiene, y es una de las cosas que más disfruto y que más me gustan, es esto de que hablaba Neija recién de poder ayudar a las personas, y que eso es lo que hace un sistema justo. Hoy trabajo con un montón de amigos, con familia, con gente que por ahí nos vamos conociendo en el camino, que también están buscando una oportunidad, como muchos de ustedes lo están, y que te llamen felices por las comisiones que están recibiendo, o mamás que están pudiendo trabajar desde su casa con los chicos, o que están haciendo su primer ingreso a un viaje de éxito, porque tenemos la posibilidad de viajar cada 6 meses y están felices porque me cuentan que van a llevar al nene, o qué ropita le van a llevar, o que todo lo que el nene empieza a preguntar de destinos que son increíbles. Para mí eso es impagable y que no pasa en ningún otro tipo de trabajo ni de negocio. Así que el momento claramente es hoy por todo lo que estamos pasando. La crisis en Argentina me parece que justamente habla de poder empezar a proyectar negocios, ingresos en otras partes también y poder darle la oportunidad a personas que lo están necesitando y que, como les digo, no se va a volver a repetir. Así que vayan por todo lo que quieren, que realmente esto está pasando ahora. Gracias. Bueno, buenas noches, ya para terminar. Estaba ahí atrás de todo, por eso vine corriendo, porque me encanta estar atrás, mirando la cara de esas personas que ya tienen esa visión y que después de escuchar semejante presentación están entendiendo que están en el lugar correcto un viernes a la noche, pudiendo hacer otra cosa. Sin embargo, sin duda están en búsqueda de algo diferente. Cuando nosotros conocimos el negocio, con mi marido y con mi hermano, fue en un avión, fue hace 7 años y medio, volviendo de unas vacaciones, donde una de las personas que venía a aperturar el mercado argentino se sentó al lado de mi marido, le cuenta sobre esta propuesta de negocio. Gonza es contador, le encantó la parte del plan de compensación. Si bien yo soy licenciada en turismo y más de 10 años me dediqué al turismo, somos de Rosario. Cuando empecé a tener hijos, soy mamá de 3, decidí tener mi propio negocio, puse un local de ropa con mi madre, pensando que si tenía mi propio comercio iba a tener tiempo y dinero. No sé si alguien tiene negocios, pero bueno, eso no pasó. Yo no estaba nunca en mi casa y debido a la inflación tampoco tenía nunca dinero. Así que cuando conocimos Nuskin, dijimos qué bueno, no tengo que dejar de hacer nada de lo que estoy haciendo para generar un ingreso extra.
En ese momento mi hermano Fede había vuelto de jugar al rugby muchísimos años en Italia. Tenía un bar en la ciudad, La Buena Medida, que si alguien fuera a Buena Medida de acá, de las personas que hacen este negocio, bueno, si no los quiero invitar a que vayan, porque ahora está a la venta, porque mi único hermano que no hacía este negocio se sumó este año, así que el bar se vende, ¿no? Pero bueno, si hay algún hermano que no lo ve, no se sientan mal, hay hermanos que lo pueden ver a los 7 años y está bien también, porque eso hace entender que este negocio es para cuando las personas toman la decisión, no cuando tomamos nosotros la decisión por el otro. No podemos arrastrar a las personas a tener éxito, sí podemos acompañarlas a que tengan éxito, pero sí podemos preguntarle a esas personas tal cual nos preguntaban a nosotros cómo te ves en los próximos 5 años. Porque cuando a mí me preguntaron hace 7 cómo me veía en los próximos 5, la realidad es que yo no dormí. Me dije, me mato si me veo igual, todo el tiempo haciendo rondas de la escuela, yendo a hockey, yendo a rugby, yendo al pediatra, yendo al negocio, para poder ahorrar 2 años para irme de vacaciones. Así que lo que ustedes escucharon hoy, bueno, creo que es único, es la última presentación de Nathan en Argentina, pero creo que la vamos a duplicar y multiplicar por todos lados, no solo por Argentina, sino por Chile, por Perú y por todo el resto de los mercados que faltan aperturar. Les puedo asegurar hoy, viviendo después de 7 años y medio 100% de este negocio, que todo lo que ustedes escucharon es bueno, pero que lo que viene es aún mejor. Pregúntense esta noche si están conformes donde están, y si no, tomen acción, y como me encanta decir y todos lo saben, tomen acción masiva. Porque si toman acción masiva, van a poder disfrutar de estar jubilados a los 45 años, como hoy me pasa a mí. Amo trabajar, amo este negocio, ni loca estaría sentada en casa mirándolo por algún grupo de Instagram o de Facebook. Me encanta vivirlo y ver las caras de las próximas personas que van a cambiar su realidad en Argentina. Así que, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Bueno, vamos por finalizar la presentación de hoy.